A uno de los temas más estratégicos, más importantes para nuestra sociedad del empleo en Euskadi. Como destacaba ayer la vicelehendakari al presentar la estrategia vasca inclusivo e igualitario, un pacto para que determina nuestras vidas, el desarrollo de nuestra sociedad, oyentes que nos siguen cada día. Permítanme que aproveche este espacio para compartir con ustedes esta buena noticia porque en el caso de la cadena SER en Euskadi, en el centro de nuestro compromiso informativo. Y estas personas están registradas demandando empleo. El 55% son mujeres, el 52%... Bueno, la primera pregunta me parece necesaria. Igual es muy tópica, pero me gustaría saber qué piensa que es el empleo, cómo concibe el empleo la consejera que se dedica al trabajo y al empleo en el Gobierno vasco. ¿Cómo se concibe el empleo en la Estrategia Vasca 2030? Como la mejor manera para la inclusión de las personas. Evidentemente, para que sea un empleo inclusivo, tiene que ser un empleo de calidad, es decir, con unos salarios justos y con unas condiciones sociolaborales y de salud adecuadas, ¿no? En eso trabajamos desde mi departamento, pero es la mejor vía para que una persona desarrolle sus capacidades plenas y pueda tener una vida plena en la sociedad actual, la vía del empleo. A partir de aquí se entiende lo que decía yo, que ustedes han dicho que el Gobierno no quiere que sea el devenir de la economía el que marque el futuro del empleo, sino que quieren ustedes anticiparse, ver qué puede pasar y tomar medidas, o por lo menos marcar una estrategia. ¿Cuál es el diagnóstico previo que han hecho de la situación? ¿Cómo creen que va a ser Euskadi en 2030 y qué empleos va a necesitar o qué empleos van a surgir? Bueno, estamos en un momento muy importante, diría yo, ¿no? Un momento de crisis, porque así lo definimos por la situación de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas que nos está dejando, pero todas las crisis acarrean oportunidades y está claro que el liderazgo desde lo público, desde los gobiernos, desde las administraciones públicas, en coordinación y colaboración con los sectores privados es fundamental para que esto se convierta no en una desventaja, sino en una ventaja y una oportunidad, ¿no? Como tú muy bien describías, Eva, vamos a asistir a 3 grandes transiciones y algunas de ellas van a ser radicales. Ya las tenemos en nuestras vidas, ya las tenemos en nuestras casas, ¿no? La tecnología, la digitalización. La pandemia nos ha evidenciado la necesidad de la transición sociosanitaria, ¿no? La economía de los cuidados. Todo eso se ha quedado muy de manifiesto, muy patente con la pandemia. Por lo tanto, tenemos que aprovechar todas esas transiciones para que haya una destrucción del empleo que se va a producir por esas transiciones, pero que podamos recuperar a las personas al máximo posible, dándoles una formación adecuada y que tengan una oportunidad de empleo, ¿no? Por lo tanto, esta estrategia, que está pensada para una década, porque creo que tenemos que echar la mirada a largo plazo para que, como señalábamos en el texto de la estrategia, las circunstancias de la economía no nos lleven sin una hoja de ruta clara, ¿no? Este Gobierno, precisamente desde que nació con una hoja de ruta muy clara y el empleo es el primer eje de este Gobierno y su principal preocupación, y a partir del empleo surgen las demás políticas, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una clara oportunidad de formar a las personas y encardinarlas en esos nuevos sectores, ¿no? Por eso es muy importante también la herramienta de Lanbide, cómo tenemos que mejorar Lanbide para que realmente sea el brazo ejecutor de las políticas activas de empleo del Gobierno, pero también que sea útil a los ciudadanos para que tengan la formación adecuada y, sobre todo, también útil a nuestras empresas y a nuestro tejido económico. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque Lanbide en los últimos años ha tenido un problema de intermediación, claro, no todas las ofertas. Yo hablaba de las ofertas de empleo que llegan a Lanbide, pero no todas las ofertas de empleo llegan a Lanbide. Hay muchas personas que obtienen trabajo pues vía conocidos, por otras vías. ¿Cómo van a cambiar Lanbide? ¿Cuál es la clave? Bueno, hay que partir de una realidad y es que todos los servicios públicos de empleo tienen un problema similar en cuanto a la intermediación y las dificultades de intermediación. Sí. Pero Lanbide, como servicio público, tiene que dirigirse a ese grueso de la ciudadanía que tiene grandes dificultades para encontrar un empleo. Estoy pensando
Pues en los jóvenes, que hay que apoyarles mucho, en las mujeres, en las personas con baja cualificación, desempleados de larga duración, personas que pierden su empleo a partir de los 45 años y que les resulta muy difícil volver a encontrar un empleo. Ahí el servicio público es fundamental y tiene que ser una herramienta ágil. Y es verdad que Lanbide es una institución muy joven, apenas tiene 10 años, ¿no? Y cuenta con un equipo humano muy potente y muy bien cualificado y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que la gestión de las prestaciones les ha comido, de alguna manera, la posibilidad de dedicar más tiempo a las políticas activas, ¿no? Por lo tanto, ahora, apoyándonos precisamente en la transición digital, en las tecnologías, lo que vamos a hacer es mejorar todo lo que es la gestión de Lanbide para liberar a los trabajadores de Lanbide de todos los trabajos que son tediosos, que no aportan ningún valor añadido a la sociedad, que son necesarios para la tramitación de las prestaciones y todo lo que tramita Lanbide, y que eso lo haga un programa informático monitorizado, evidentemente, por los funcionarios de Lanbide, pero ellos que queden liberados y con la formación adecuada para poder hacer orientación a las personas y activación al empleo y, sobre todo, y en eso estamos ahora a partir de un programa que aprobamos en enero en la Mesa de Diálogo Social, que tiene que ver con la recualificación y la recolocación de trabajadores de sectores en crisis, personas cualificadas pero que han perdido su empleo y que nosotros queremos apoyarlas y darles la formación justa para volver a colocarlos en el mercado laboral. Y ese programa nos está ayudando a retomar ese Lanbide que queremos que sea el Lanbide del futuro, que sea capaz de ofertar esa formación adecuada y que sirva sobre todo también a nuestras empresas para encontrar a esos trabajadores que las empresas necesitan para seguir siendo competitivas. Uno de los aspectos que más me ha llamado personalmente la atención de la estrategia que presentaron ayer, que supongo que a muchos, porque ayer fue bastante comentado, fue que recoge como derecho subjetivo las políticas activas de empleo, es decir, todo lo que tiene que ver con la formación y la actividad y la activación laboral, lo que decía usted. Y hablaban concretamente de un check-in a mitad de la vida laboral. ¿En qué consiste? ¿En qué va a consistir? ¿Y cómo lo van a poner en marcha? Sí. Bueno, todo lo que hacemos en el Gobierno vasco y en concreto esta estrategia vasca de empleo está perfectamente alineada desde Europa hasta Euskadi, ¿no? Por lo tanto, Europa hace unos años, allá por el 2016-2017, tuvo una serie de debates sobre el pilar social europeo y ahí se concluyó y se aprobó en la Unión Europea el derecho a la formación para el empleo, ¿no? Y hay algunos países europeos que ya lo han implementado en su seno y esto consiste en que a lo largo de tu vida laboral, hacia la mitad de tu vida laboral, puedas tener derecho a un diagnóstico de tus competencias y de tu formación. ¿Para qué? Bueno, primero, para que no caigas en el riesgo del desempleo, y si estás en el desempleo, para que puedas tener una oportunidad de empleo, ¿no? Porque hemos visto también, en base a los estudios que hemos ido realizando desde el Departamento con la Fundación ISEAC, que en muchas ocasiones, cuando las empresas tienen que adoptar un cambio muy grande en su seno, tienden a prescindir de aquellos trabajadores que no tienen la cualificación adecuada en vez de apostar por formarles, y tienden a contratar gente más joven que ya viene con esa cualificación, ¿no? Por lo tanto, este diagnóstico en nuestra mitad de la vida laboral nos permitiría, por un lado, a las empresas seguir siendo competitivas con trabajadores comprometidos porque llevan muchos años trabajando en sus empresas y, al mismo tiempo, que las personas tengan la garantía de que no van a perder el empleo porque siguen estando al día de todo lo que se exige en el mercado laboral, o si estás en el desempleo, que vas a tener la formación que te va a insertar en el mercado laboral, ¿no? Hay otro aspecto de la estrategia muy interesante, que es el de la igualdad de oportunidades, en el que ustedes hablan de empleo, igualdad de oportunidades en el empleo, que no solamente tiene que ver con la brecha entre hombres y mujeres, sino también el edadismo, es decir, la igualdad de oportunidades para jóvenes, para mayores, también para los jóvenes, porque los jóvenes tienen ahora mismo muchísimas dificultades para incorporarse. También la brecha que se abre cada vez más entre sectores, y que se va a abrir, de eso hablaremos luego, entre sectores altamente especializados y cualificados y la uberización, ¿no?
¿cómo se plantean ustedes luchar contra o conseguir esa igualdad de oportunidades en el empleo? Bueno, hablamos de empleo inclusivo, ¿no? Por lo tanto, tú como muy bien señalabas, no se trata solo de una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, de una igualdad salarial, que estamos trabajando desde el Gobierno en diferentes frentes para conseguirla a todos los niveles, sino también, bueno, que los jóvenes que les ha costado mucho trabajo encontrar un empleo a resultas de la crisis financiera del 2008 y han sido los primeros en salir despedidos del mercado laboral con la crisis de la pandemia, bueno, lo que pone de manifiesto es la precariedad y la temporalidad como una de las cuestiones negativas de nuestro mercado de trabajo. Tenemos otras que son positivas, porque en la estrategia hemos hecho un diagnóstico de fortalezas y debilidades y Euskadi tiene fortalezas en su economía, en su tejido productivo y en su empleo. Pero es verdad que la precariedad es una de ellas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ofrecer a nuestros jóvenes, precisamente porque además Euskadi es una sociedad muy envejecida y necesita retener el talento, y tenemos que ser capaces de ofrecerles no solo una primera oportunidad de empleo, que ahí tenemos programas específicos para una oportunidad para el empleo de los jóvenes, sino empleo de calidad con unos salarios que les hagan atractivos el quedarse en Euskadi. Y luego también hay otra cuestión que se pone de manifiesto en todas las encuestas, y es que las personas, cuando cumplen 45 años, si lamentablemente pierden el empleo y pasan más de un año en el desempleo, ya es muy difícil su empleabilidad, y eso requiere un cambio cultural también de no desaprovechar a nadie ni dejar a nadie en el camino. Sí, fíjese los datos de cronificación del desempleo que veíamos antes, dados por el propio Lanbide, más de la mitad llevan más de 2 años. Y luego en Euskadi también somos, yo creo que muy punteros en comparación con nuestro entorno, que es en el empleo protegido, ¿no? En el empleo protegido ahí tenemos somos muy avanzados y tenemos muchas personas empleadas. Hay que seguir avanzando en ese camino para que todo el mundo tenga las capacidades que tenga, pueda encontrar un empleo y tener una vida plena, como decíamos al principio. ¿Y habrá empleo para todos, para todas? Porque esa es una de las preguntas que se plantea al hablar del empleo en el futuro. Y si no lo hay, ¿cómo se adapta también, cómo se protege a aquellos que se van a quedar atrás? Porque algunos inevitablemente se van a quedar atrás. Ahí ustedes también tienen un papel importantísimo con la renta de garantía de ingresos, que veo en la estrategia que la vuelven a ligar a la activación laboral. Sí. ¿Cómo la van a ligar? Bueno, todos somos conscientes, y tú lo exponías, Eva, al inicio, ¿no?, que van a desaparecer muchos empleos que hemos conocido y que han sido muy, muy comunes en nuestras vidas, ¿no? Y esos van a desaparecer porque los va a hacer la inteligencia artificial, la tecnología, pero sin embargo van a surgir nuevos empleos. Y es ahí donde tenemos que echar el resto como Gobierno, a través de Lanbide y en colaboración y coordinación perfecta con los agentes sociales y económicos, para tratar de encontrar un empleo a esas personas, dándoles la formación que se está exigiendo en esos momentos. Pero aún así es verdad que habrá personas que lamentablemente, por sus circunstancias, no seamos capaces de encontrarles un empleo. Y ahí es donde Euskadi tiene un sistema de protección social que tiene ya 30 años de vida, que ha sido modelo para la construcción del ingreso mínimo vital en España, y que nosotros lo que queremos es que sea ese colchón que permita un umbral de dignidad a todas las personas cuando pierden toda otra prestación, ¿no? Cuando pierdes la prestación de desempleo y tienes todavía un horizonte de vida largo, pues que tengas una renta de garantía de ingresos que te permita ese umbral de dignidad. Pero es verdad que nosotros lo que queremos es que esas personas que están en la renta de garantía de ingresos en Lanbide tengan diríamos, una especie de tutor que de manera personalizada les oriente, les adecúe su formación y trate de buscarles de manera permanente una oportunidad de empleo. Usted planteaba la estrategia como un pacto. Ahora supongo que llegará al Parlamento, no sé qué manera han pensado de tramitarla, de buscar la adhesión de los agentes políticos en el caso del Parlamento. Me consta que han hablado con mucha gente preparando la estrategia, porque cuando hemos llamado para organizar estos encuentros a muchos, yo creo que todos con las personas con las que he hablado me han dicho: no, nosotros hemos estado hablando con el Departamento porque nos llamó para pedirnos nuestra opinión para abordar la estrategia. Sí que han hablado también con sindicatos.
¿Qué quiere hacer con esta estrategia desde ese punto de vista de alinear a toda la sociedad, a todas las fuerzas en el mismo sentido? Tenemos retos muy importantes en esta legislatura, en mi departamento, en el Gobierno, ¿no? Porque tenemos el reto de mejorar la renta de garantía de ingresos, tenemos el reto de organizar el sistema vasco de empleo, porque tenemos multitud de agentes institucionales actuando en un territorio pequeño, tenemos ayuntamientos que trabajan fomentando el empleo, tenemos a las diputaciones y tenemos al Gobierno. ¿Se va a meter ahí? Sí, sí, claro, sí, sí. Creo que la pandemia también nos ha enseñado una cosa, que no se trata tanto de competir entre nosotros, sino de colaborar, ¿no? Porque al final el ciudadano lo que quiere es que le soluciones el problema y cuando se dirige a ti, sí, lo último que espera es que le digas, oye, te has equivocado de puerta, yo no soy el competente, vete donde esté, o que discutamos entre nosotros. Por lo tanto, contar con todos y organizarnos todos de una manera alineada para que esto funcione, para cumplir el objetivo que buscamos, que en definitiva es que todo el mundo pueda alcanzar un empleo y tener una vida digna y plena, ¿no? Por lo tanto, esto que mira a una década, evidentemente, en una década van a pasar por lo menos 3 legislaturas desde el punto de vista político, diferentes gobiernos, diferentes personas. Por lo tanto, es necesario el acuerdo. Esta es una estrategia de gobierno, pero yo me comprometí y lo hablé mucho con mi equipo y quise llevarla a la mesa de diálogo social porque me parece muy importante la concertación y el papel de los agentes sociales y económicos, de los sindicatos que se han comprometido con la mesa de diálogo social como Comisiones Obreras y UGT, para comprometer también a Confebask, a la patronal vasca, en esta estrategia que es muy importante para todo el país. Lamentablemente no ha sido posible el acuerdo en la mesa de diálogo social, aunque debo decir que ha habido muchas aportaciones que han enriquecido el texto y que hoy el texto es mejor que al inicio gracias a las aportaciones de los agentes sociales y económicos. En esa mesa hemos estado 2 meses trabajando la estrategia. Y bueno, yo creo que ahora lo que toca es abrirla al Parlamento, sí, para que sean los grupos políticos también quienes hagan aportaciones y mejoren el texto también, porque aquí todas las ideas suman y nadie sobra, ¿no? Las primeras reacciones han ido desde la satisfacción o por lo menos la bienvenida de los sindicatos que forman parte de la mesa de diálogo social, de UGT y Comisiones Obreras, porque destacaban que se hace hincapié en el empleo de calidad. Les gusta que el Gobierno haya puesto esos adjetivos por delante y que busque ese modelo. Confebask, la patronal, me ha dado la sensación de que no ha estado tan satisfecha. Dice que el Gobierno se debería centrar más en el reto tecnológico y en el demográfico. Y luego estaban las críticas de aquellos que no forman parte de la mesa de diálogo social, los sindicatos nacionalistas, el AILAB, los mayoritarios. ¿Cómo se las ha tomado usted? ¿Qué le han parecido? Supongo que se las esperaría o no. Bueno, a ver, la mesa de diálogo social a mí me parece que tiene un valor político extraordinario en este país, ¿no? Y que seamos capaces de los agentes sociales que se han querido sentar voluntariamente en esa mesa, que es una mesa abierta a todos los agentes sociales, quien no se sienta en esa mesa es porque no quiere, no porque no esté invitado, han sido capaces de alcanzar acuerdos tan importantes como complementar los ERTEs, alcanzar un acuerdo para el programa de recualificación y recolocación de trabajadores en sectores en crisis, o este último que estamos implementando ahora en Lanbide, que es mejorar la empleabilidad de las mujeres en sectores industriales altamente masculinizados. Bueno, a mí me parece que son hitos muy importantes, ¿no? Y ahí están los agentes sociales y económicos. Hombre, yo lo que, llevada esta estrategia a la mesa de diálogo social, lo que no podía tolerar y no voy a tolerar en ningún momento es que ningún agente social vete el programa del Gobierno vasco. Un programa acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y Confebask precisamente cuestionó 3 ejes fundamentales del programa de gobierno y de esta estrategia, que es la calidad en el empleo, el derecho a la formación a mitad de tu vida laboral y la igualdad de oportunidades. Yo quiero agradecer, desde luego, el compromiso de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, porque estoy segura de que hubieran puesto muchas más cosas en la estrategia, pero han sabido valorar el valor político que tiene esta estrategia por esa mirada de largo plazo. ¿Qué es lo primero que va a hacer a partir de ahora, aparte de llevarlo al Parlamento? ¿Qué es lo primero que hay que activar? Bueno, esta estrategia lo que queremos hacer es abrirla al conjunto de la sociedad. Queremos que haya un debate político en el Parlamento. Fíjate que nosotros, como Departamento de Empleo, no tenemos obligación de llevar la estrategia al Parlamento con propuestas de resolución y lo quiero hacer así precisamente porque me parece importante
que los partidos políticos se comprometan en el futuro del empleo en Euskadi, ¿no? Y sobre todo con esa mirada a tres legislaturas. Y evidentemente ponerla en marcha a través de empezar a trabajar en el plan estratégico de empleo, que ese sí que va a tener una cuantificación económica concreta, con unas propuestas concretas y con unos objetivos concretos. Y la estrategia, después de que dé esa ronda por el Parlamento y abierta a la sociedad, volverá a la mesa de diálogo social, porque yo creo firmemente en el valor de la presencia de los agentes económicos en la mesa de diálogo social, y será la mesa de diálogo social quien gestione y, de alguna manera, pilote el despliegue de esa estrategia, ¿no? Por lo tanto, yo no pierdo la esperanza de que los consensos se sigan buscando y se puedan llegar a alcanzar más adelante. Me parece muy importante. Y también, evidentemente, pondremos en marcha el foro de empleo, que es algo mucho más abierto, con más agentes presentes hablando del empleo y trabajando sobre las políticas públicas relacionadas con el empleo. Bueno, pues estas son las líneas generales de la Estrategia de Empleo Vasca 2030.